Bueno, buenas tardes a todos, un placer estar aquí. Siempre un gusto participar en los eventos de ANGOS, una asociación que apreciamos mucho y con quien mantenemos un acuerdo de trabajo interesante. Eh, y bueno, cuando yo recibí la invitación para participar en este noveno seminario, les sugerí a los coordinadores de ANGO, bueno, hagamos algo, hablemos ese día sobre los grandes, un registro histórico, vamos a conversar un poco sobre los grandes accidentes tecnológicos que se han registrado, que se han dado en Venezuela entre el siglo pasado y lo que llevamos de este siglo. Y ese mismo día vamos a lanzar una herramienta en línea que va a brindar información sobre estos eventos tan importantes para la historia de quienes trabajan en atención de emergencias y desastres en Venezuela. Entonces, por esa razón, decidimos unir como dos actividades, este seminario, esta clase del noveno seminario que viene desarrollando Angus, y por otro lado el lanzamiento de esta herramienta que hoy vamos a hacer. Entonces, pues inicialmente yo quisiera mencionar que voy a tratar de presentar lo que vamos a hacer aquí en tres partes. Inicialmente, como, bueno, se entiende que esto es un seminario, una clase de un seminario internacional, yo quisiera mencionar brevemente algunas generalidades sobre el riesgo tecnológico y en particular sobre lo que implica el riesgo tecnológico para Venezuela. En una segunda parte, yo quisiera presentarles lo que es la versión 1.0 del geoportal del registro de accidentes tecnológicos de desastres antrópicos, pues llamémoslo como quieran, de Venezuela, que ya está en el aire, hace 2 horas lo lanzamos y que oficializamos el lanzamiento a través de este acto. Y lo tercero, yo quisiera realmente abrir un espacio, un compás de conversación con los participantes en este evento para discutir algunas ideas de cómo pudiéramos avanzar en consolidar una comunidad de investigación sobre estos temas en el país. Porque obviamente este portal 1.0 nunca será un portal acabado, y hay una gran cantidad de información adicional que probablemente hay que corregir, hay más eventos que pueden ser caracterizados, hay mejoras, no solamente en la data, sino en la concepción y los protocolos y la clasificación que estamos utilizando. Y entonces, eso obedece a que este es un tema muy complicado, donde hace falta muchas experticias eh, que sumen y bueno, quisiéramos invitar abiertamente a las personas en el país que tengan interés en estos temas para ver cómo pudiéramos integrarnos y generar algo en esta temática. Entonces, bueno, para comenzar, eh, quisiera nuevamente chequear, están viendo en la pantalla ahí que pone principales escenarios, ¿verdad? Sí, sí, positivo se Sí, ve. perfecto, ok. Entonces, mire, un tema que yo quisiera, con el que yo quisiera comenzar es decir que, mira, luego del desastre de Vargas del 99, como suele ocurrir en prácticamente todo el mundo, se dio en Venezuela un enorme esfuerzo para tratar de discutir y mejorar y cambiar la legislación y hacer cosas para que, bueno, de alguna manera los desastres no nos pasaran unas facturas tan duras a futuro, ¿no? En el marco de esas discusiones, donde participaron expertos no solamente de Venezuela, sino de distintas partes del mundo, uno de los temas que se discutió es, bueno, ¿cuáles eran los grandes escenarios de desastre, de riesgo de desastre con los que tiene que lidiar Venezuela? En función de, bueno, de su frecuencia, de su peligrosidad, de los efectos que dejan. Y si bien en Venezuela hay antecedentes históricos de huracanes y de tsunamis y de distintos tipos de eventos, se llegó al acuerdo de que realmente hay cuatro grandes eh, tareas pendientes, cuatro grandes escenarios de desastres que son, digamos, los más importantes con los que tiene que lidiar el país. El primero es el del riesgo sísmico, el segundo es el riesgo hidrometeorológico asociado bueno, fenómenos
climáticos, perturbaciones meteorológicas, etcétera, ¿no? Inundaciones, aludes torrenciales. El tercero es el riesgo del movimiento de masas asociado a deslizamientos, derrumbes, flujos, que por lo general no dejan enormes desastres, así como el que puede dejar un terremoto, pero si tú sumas todos esos pedacitos y los, y los calculas en el año, te das cuenta que tienden a generar un número importante de problemas. Y hay un cuarto que se acordó que es el tema del riesgo tecnológico. Es el único tipo de eventos que son de carácter como antrópico. Los otros tres son eventos de origen natural, asociados a fenómenos pues, de la naturaleza. Las amenazas son de origen, o pudieran caracterizarse, porque están asociadas a las dinámicas del territorio. Pero el tema del riesgo tecnológico no. Está asociado un poco a las dinámicas económicas y a las formas, de alguna manera, como ha evolucionado el desarrollo industrial venezolano, particularmente con la aparición del petróleo que sucedió a principios del siglo pasado. Entonces, ese hecho hizo que Venezuela, de un momento para otro, se convirtiera en un espacio en donde hay una enorme cantidad de almacenamiento, de transporte, de distribución, de gran cantidad de materiales que suelen generar explosiones, fugas de materiales peligrosos, bueno, los distintos escenarios que se pueden, elementos que pueden generar escenarios de accidentes tecnológicos importantes. Entonces, en función de eso, vale la pena mencionar que varios trabajos en el mundo sugieren que si bien las estadísticas en el planeta hacen ver que, bueno, que sí, que el mayor nivel de afectación que se da hoy por hoy, producto de desastres, está asociado a eventos de carácter natural, cuando tú miras el detalle de cómo han evolucionado los eventos asociados a grandes accidentes industriales, te topas también con unas eh, tendencias de crecimiento exponencial muy importantes. Estas curvas, estos trabajos no son tan comunes como los que te consigues alrededor de los entes que hacen estadísticas sobre la incidencia de desastres asociados a terremotos, inundaciones, etcétera, pero los trabajos que existen sí sugieren que hay un incremento muy importante, de modo como eh, estos desastres de carácter tecnológico evolucionan a nivel global. Estas estadísticas son muy interesantes de gente del uno de los grupos que estudia este tema a nivel del mundo más importante, están vinculados a la Universidad de Barcelona. Este es otra curva muy interesante que muestra el número de explosiones industriales que han generado afectación en espacios urbanos desde 1916 hasta el año 2001 y se ve pues que hay una tendencia creciente que definitivamente amerita eh, estudiar un poco más estos fenómenos y tratarlos con un poquito más de rigurosidad. Y no solamente el problema del riesgo tecnológico está asociado al incremento en la frecuencia, sino también al incremento de la severidad. Es muy curioso que nosotros estemos hoy prácticamente a un día, pues, porque realmente la conmemoración, el aniversario fue ayer, de que ocurrió lo que pudiéramos catalogar como uno de los peores, quizás el peor, o uno de los peores desastres tecnológicos que se han dado en el planeta, que fue el desastre de Chernóbil. Creo que con el accidente de eh, Fukushima es uno de los, digamos, grandes desastres tecnológicos que se han vivido en el mundo y la amplitud de los efectos de esos accidentes te hacen ver que hoy por hoy un desastre tecnológico pudiera no realmente no envidiarle nada en términos del potencial de daño que puede generar a un enorme terremoto o a un gran huracán. Pues son eventos que realmente pueden generar daños muy importantes, de gran extensión y que pueden durar muchísimos años, cosa que no necesariamente ocurre con un terremoto, con una inundación o con un gran tsunami, que tú ves que, bueno, ya a los pocos años comienza como a recuperarse la zona. Entonces, estos son elementos que sugieren que el riesgo tecnológico es un tema que amerita realmente mucho cuidado.
Por otro lado, cada vez también es más común que se reconozca que esa línea, esa excisión que solemos hacer cuando hablamos de que eventos antrópicos propiciados por la tecnología, por el ser humano, y por otro lado los eventos naturales, no es correcto, porque es cada vez más común y despierta cada vez más interés el estudio de eso que se llaman natches. Los natches son amenazas naturales que tienen la capacidad de detonar grandes accidentes tecnológicos. Probablemente uno de los natches más importantes que se ha dado en el mundo fue justamente que se dio en Fukushima. El desastre de Fukushima, realmente el mayor impacto estuvo asociado a lo que ocurrió en la planta nuclear. Sin embargo, el origen estuvo asociado a un terremoto. Y ese terremoto generó un tsunami y ese tsunami fue el que disparó de alguna manera el problema que se dio en esa planta nuclear con consecuencias, bueno, no voy a decir globales, pero sí por lo menos regionales. Generó muchísimo inconveniente. Entonces, cada vez es más común que inclusive sin mirar en un evento tan grande, estas estadísticas que estamos mirando son muy interesantes. Estas estadísticas son eh, de de un equipo de investigación médica de la prefectura de Hyogo en Japón, asociado a cuáles fueron los datos de mortalidad asociados que se dieron asociados al terremoto de Kobe y que se dio el 17 de enero en el año 95. Curiosamente, cuando tú miras cómo se distribuyó la mortalidad asociada a ese terremoto, pues sí, un porcentaje muy importante de las personas murieron por lo que suele morir la gente en un terremoto, ¿verdad? El 83,9% muere porque colapsan las edificaciones, entonces, bueno, mueren de un adobazo, de que se cae un muro, de que falla la edificación y le cae encima a alguna gente, eso es correcto. Pero curiosamente, un 15,4% del total de mortalidad estuvo asociada a incendio, fuga de materiales peligrosos, problemas de carácter tecnológico, rotura de tuberías de gas, que fueron de alguna manera detonadas por el terremoto. Entonces uno dice, bueno, pero no son tantos, son 15,4%, sí, pero el 15,4% de 5.000 muertos que dejó ese evento no son tan poquitos. Entonces, lo que quiero comentar es que eh, el problema no es solamente que los riesgos tecnológicos en sí mismos ameritan ser revisados y tratados, sino que aparte de eso, cada vez es más común entender que el riesgo tecnológico comúnmente puede ser un elemento que es detonado por un evento natural y entonces eso amerita que hay que contemplarlo, inclusive cuando tú estás hablando de riesgo sísmico o de riesgo de inundaciones. Para mencionar brevemente algunos esfuerzos que se han desarrollado en Venezuela y que en donde nosotros mismos llegamos a trabajar durante algunos años, nosotros en el SIGIR durante algunos años, entre el año como 2008 y como 2007, 2012, estuvimos trabajando de alguna manera esta temática. Eh, Inclusive participamos en algunas redes de investigación sobre este tema con investigadores de Japón, de Estados Unidos, de Perú, y inclusive llegamos a desarrollar un proyecto piloto para el país que se llamaba Caracterización y Tratamiento de Riesgo Tecnológico Urbano en la ciudad de Mérida. La gente va a decir, bueno, pero ¿qué diablos van a estar haciendo riesgo tecnológico en Mérida? Más bien véanlo allá en, no sé, en Morón o en Valencia, en Maracaibo, lugares donde realmente hay plataforma industrial. Pero curiosamente, en una ciudad que se supone que no tiene parques industriales importantes, fue posible identificar que en efecto sí existen una serie de exposiciones a materiales que generan algunos riesgos y no son materiales asociados a plantas industriales, sino a los insumos que comúnmente necesita cualquier tipo de ciudad para vivir. En aquel estudio, eso está publicado, si lo buscan en Google van a conseguir en el canal de ResearchGate o de academia.edu, tenemos varios documentos publicados alrededor de este tema.
de esta experiencia. Entonces, bueno, lo que se hizo fue caracterizar un poco los materiales que pudieran generar riesgos de explosión, incendio, intoxicación y exposición a radiaciones ionizantes. Se clasificaron en función de criterios de peligrosidad, en función de los volúmenes y la peligrosidad asociada a cada elemento. Se generó una georreferenciación de todos esos materiales. Se generaron plumas de afectación, áreas, manchas, bueno, hasta donde pudiera darse una fuga. Convolucionamos de alguna manera esos mapas con los mapas de microzonificación sísmica, esto es lo que están viendo ustedes aquí. Bueno, cuáles son las sacudidas que se entiende que se pudieran dar en cada punto y qué tipo de materiales peligrosos se encuentran en ella. Esto es para mostrarles un poco el trabajo que se hizo en aquellos años. Esto fue de la mano, obviamente, del laboratorio de geofísica, etc. La caracterización, digamos, analítica de este tipo de riesgos suele ser complicada. Hay que trabajar sobre modelos matemáticos de probabilidades condicionales. Se maneja ahí esta noción del árbol de falla, el análisis de falla en árbol, ¿verdad? En donde tú dices, bueno, ¿cuál es la probabilidad que se dé el terremoto? O perdón, ¿cuál es la probabilidad que se dé la fuga de materiales peligrosos, dado que se dio el deslizamiento que a su vez pudiera haberse dado producto de un terremoto? Entonces son como varias probabilidades una tras de otro, cada uno de los eventos no son independientes. Entonces, bueno, la matemática suele ser como interesante, ¿no? Pero bueno, es el modo como se entiende que hay que trabajar alrededor de estas temáticas. Aquí pueden ver por lo menos algunos resultados de aquellos estudios. Este es un mapa que muestra las eh, áreas asociadas a riesgo por cloro que se identificaron para la ciudad de Mérida con bueno, algunos software que se utilizaron en su momento y bueno, te demuestra un poquito que obviamente esas son zonas que están, en ese caso las manchas más grandes están asociadas a tratamiento de agua, pero resulta que donde se dan esos tratamientos de agua están rodeados de puro tejido urbano. Y la gente que vive allí cerca no tiene ni idea que están dentro de esas manchas rojas, entonces eso implica bueno, un poquito de caracterización y un poquito de fortalecimiento en temas de autoprotección y optimizar protocolos de preparación, respuesta, etcétera, ¿no? Otros temas que también hemos desarrollado en estudios mucho más puntuales es en poder caracterizar, bueno, cuál pudieran ser los niveles de afectación para un bleed asociado a un depósito de GLP o algún fenómeno similar, ¿no? Estos son estudios ya que hemos desarrollado para algunos entes. Estos son resultados que hemos generado modelando en 3D. Es la misma instalación, pero definiendo distintos volúmenes para el espacio de almacenamiento. Ustedes ven aquí lo que se entiende que pudiera darse eh, ante ciertas condiciones y cierto volumen almacenado, y aquí lo que pudiera darse si el volumen fuera mayor. Pero este tipo de estudios son los que de alguna manera nosotros llegamos a desarrollar y como ustedes ven, la intención es hacer un trabajo más o menos parecido al que tú haces a la hora de caracterizar el riesgo de inundaciones o de zonas que se deslizan o de aludes torrenciales o microzonas de riesgo sísmico. Entonces determina, bueno, hasta dónde llega qué y qué se puede hacer y qué se puede esperar, ¿no? Otro trabajo que se ha desarrollado, también hemos desarrollado algunos trabajos en el tema, bueno, en este caso, esta fue una tesis que desarrolló el ingeniero Ani Lobo. Ella es profesora de la maestría en gestión de riesgos socionaturales de la Universidad de los Andes. Yo realmente creo que ella es un referente importantísimo hoy por hoy en el estudio de estos temas, porque, bueno, ella es química, hizo un posgrado, un máster en temas de procesos unitarios, y luego hizo un máster en gestión de riesgos socionaturales. Entonces creo que eso le da unas herramientas muy interesantes para hacer trabajos como este. Esta fue su tesis de su segunda maestría, analizando un poco el tema del riesgo tecnológico en Morón. Y creo que fue un trabajo muy interesante. Yo tuve el gusto de ser el tutor de esta tesis y realmente creo que Annie hizo un trabajo brillante. Y bueno, ella sigue trabajando y asesorando tesistas y es un recurso muy interesante que tiene Venezuela para trabajar en estas temáticas. Ok, entonces, ya acercándonos al segundo punto que queremos abordar, es que nosotros, que es un poco el tema del registro histórico, ¿no? Yo quisiera recordar que nosotros a principios de este año
anunciamos que desde el SIGIT teníamos el deseo de avanzar en el relanzamiento de bases de datos históricos de desastres eh, en Venezuela, ¿no? Este es un esfuerzo que se ha hecho en varias oportunidades. Uno de los primeros esfuerzos, de hecho, lo hicieron los bomberos del Distrito Federal. Cuidado, y no estaba el general Briceño al frente de la institución en aquel momento. Yo sé que ahí eh, se hizo un trabajo interesante de poder, bueno, ir recopilando toda esa data y registrándola. Eh, Luego, bueno, como suele ocurrir, no sabemos muy bien qué pasó con esa data. Se hizo un segundo esfuerzo. Bueno, hubo un trabajo que se trató de hacer a nivel regional y de generar unos desinventarios, una iniciativa muy interesante que promovió a nivel de América Latina el Laboratorio Sismológico del Suroccidental, suroriental de Colombia. Los amigos de OSO, ellos lanzaron una iniciativa y también se trató de levantar alguna información, pero yo creo que definitivamente el esfuerzo más importante que se ha desarrollado en este sentido se hizo a principios de este siglo, en el marco de un estudio, de un proyecto que financió el Ministerio de Ciencia y Tecnología en su momento y que permitió el lanzamiento de esta página que estuvo operando durante algún tiempo, se llamaba Estudios y Desastres. Esa era una página que brindaba información sobre dos tipos de datos importantes. Uno era datos vinculados a grandes desastres registrados a lo largo de la historia. En ese caso se levantó, toda la data sísmica se levantó porque se disponía desde 1530 en adelante, pero se levantó también desde el año 1900. Eso fue data que se levantó, como te digo, hasta la primera década de este siglo. Entonces se levantó toda la data vinculada a inundaciones el tema, sí, el tema de eventos como hidroclimáticos, ¿verdad? Todo, y entonces, fíjate, eran 6.127 casos. Ese levantamiento se hizo de fuentes hemerográficas, esencialmente. Se contrataron asistentes de investigación en prácticamente todo el país, fueron a todos los periódicos nacionales y regionales, a distintas fuentes. Entonces se levantaron cada uno de los casos que se conseguían, en qué fecha, qué ocurrió. Fue realmente un trabajo muy interesante. Eh, para aquel dato, como te digo, se levantaron 6.127 eventos hidroclimáticos, eh, 1.886 emergencias o desastres asociadas a deslizamientos, movimientos de masa, un número de terremotos, más o menos lo que ven allí, 273 en aquel momento, y se levantaron 2.926 desastres tecnológicos, ¿ok? Para un total de 11.213 eventos adversos, digamos, registrados en la historia de Venezuela. Esta data, penosamente, bueno, no sabemos qué pasó con eso, esta página, no sabemos qué ocurrió, pero nosotros tuvimos la suerte de resguardar una copia. Y bueno, con eso hemos tratado de ir lanzando poco a poco algunas bases de datos que nos permitan ir conociendo cuál es la historia de cada uno de estos tipos de desastres que han ocurrido en Venezuela, y eso se ha ido como guardando en las páginas, lo tenemos depositado y para consulta en la página web del CIGIR, del Centro de Investigación y Gestión Integral del Riesgo. Si usted busca en Google CIGIR, por lo menos si quiere buscar información histórica sobre los grandes terremotos destructivos, usted va a poder buscar ahí en la página, en recursos, bases de datos histórica, registro de desastres históricos, y puede ver ahí, bueno, cuántos terremotos han ocurrido, cuántas descripciones de destrucción se han dado, dónde se han dado, ahí hay algunos geoportales, bastante básicos, pero creo que bastante útiles. Se van a poder dar cuenta de que Venezuela tiene un registro de unos 155 terremotos que han generado daños importantes, no una sacudidita chiquita que causó miedo y no generó ningún daño, no. Terremotos que han generado daños importantes. Y esos niveles de daño son desde leves, moderados y grandes, hasta, bueno, terremotos que han matado miles de personas, pues. Entonces,
En el marco de eso, entonces, que nosotros hemos ido lanzando, queremos ir lanzando a lo largo de este año distintos repositorios de este tipo. Por ahora, bueno, usando los recursos que tenemos, este es un trabajo realmente completamente ad honorem, lo hacemos un poco por el compromiso que aún mantenemos con Venezuela y sabemos que este es un tema muy importante que todos los países tienen que tenerlo y bueno, penosamente alguien tiene que hacerlo. Entonces, bueno, hacemos alianzas y tratamos de sacar adelante estas cosas, por lo menos el tema sísmico lo llevamos con una alianza con el Laboratorio de Geofísica de la Universidad de los Andes, con la Fundación para la Prevención de Riesgos Sísmicos, y ahora estamos lanzando un nuevo espacio para este tema de riesgo tecnológico y en este caso nos estamos inicialmente eh, coordinando y apoyando con tanto la Asociación Nacional de Generales y Oficiales Superiores de los Bomberos para ámbitos específicos de su área, como en algunos ámbitos em, muy específicos, pues de especialidades propias de otros entes, como es el caso de la Organización de Rescate Humboldt. Con ellos nos estamos apoyando, por lo menos en el componente de grandes accidentes aeronáuticos, grandes accidentes aéreos que se han dado en el territorio y, bueno, dónde, cómo se localiza. Entonces, en ese caso, ese tema lo trabajamos de la mano de la Organización de Rescate Humboldt, que es el ente por referencia en el estudio de estos temas a nivel de Venezuela. En este tema, yo quisiera eh, mencionar, ¿verdad?, que cuando uno se lanza a trabajar este tipo de registro, siempre te topas con retos importantes a la hora de definir, bueno, cómo clasificarlo, ya va, cómo organizar la data, cuál es la mejor manera de estructurar este esfuerzo. Y a ratos no es tan fácil, ¿no? Porque cada uno de esos espacios tiene peculiaridades y características en las que siempre es bueno, apoyarte y discutir abiertamente para definir un poco cuál es la mejor manera de avanzar. Eh, Fíjense que por lo menos en este tema el- ahí hay cuatro grandes tipos de eventos adversos, ¿verdad? Y uno de ellos es el riesgo tecnológico. Pero ya van a ver en algún momento que cuando trabajamos el tema del riesgo tecnológico tiene una gran cantidad de aristas. Entonces nosotros contamos con una base de datos que, fíjense cuál era el número original de eventos con que partimos, 2.926 eventos. Y eso era, bueno, data que las personas que estuvieron levantando información levantaban y levantaban, pero realmente yo reconozco que cuando nosotros promovimos aquel estudio en el año 2006, 2007, 2008, realmente no hubo quizás todo el control de calidad y no estaban todos claros los criterios de qué se debe registrar y qué no. Entonces, si hay un accidente de tránsito y entonces uno de los carros se quema o era un transporte de... Entonces, ¿se debe registrar o no se debe registrar? Eso califica como un gran accidente tecnológico. Pareciera que no. Un gran accidente tiene que ser un gran accidente, un evento que realmente eh, fue importante por algunos criterios que hay que definir. Entonces, en ese sentido, un primer esfuerzo que nosotros hicimos fue tomamos esta data y pues nos apoyamos con especialistas, expertos del área bomberil para tratar de conocer un poco, bueno, qué de allí se pudiera meter, qué no, qué clasificamos, cuántos dejamos para tener un registro nacional. Ese esfuerzo, en buena medida, si bien participaron varias personas, estuvo coordinado por el coronel Jorge Molina, que debe estar por allí. Jorge, ¿estás por ahí? Sí, presente, ya sea Perfecto, Alejandro. perfecto, Buenas tardes. excelente. Yo, bueno, le pedí a Jorge, cónchale Jorge, ¿será que tú me puedes ayudar? Claro, yo le planteé a la directiva de Angos, mira, que estamos pensando en lanzar esto. Afortunadamente fueron súper receptivos, les interesó el tema, se creó hasta un grupo de Angos Investigación para ver si se pueden promover iniciativas alrededor de este tema, pero yo le pedí a Jorge que él hiciera de alguna manera el esfuerzo de
revisar preliminarmente esa data y definir qué es lo que de allí se pudiera tener. Y entonces yo quisiera, de manera un poquito informal, conversar con Jorge sobre ese tema. ¿Cómo fue la experiencia? ¿Qué fue lo que tú encontraste allí? ¿Bajo qué criterios, Jorge, fue que tú llegaste a los procesos de depuración a los que llegaste para ir definiendo la lista de eventos que finalmente estamos lanzando preliminarmente hoy? Ok, buenas gracias, Alejandro, por esta oportunidad de hablar un poquito de los eventos. Sí, no fue nada fácil porque definitivamente en la historia de estos eventos de 1900 eran eventos netamente domésticos, pero fui clasificando de esa manera. El incendio repetitivo que eran en esa época ocasiones de querosén, luego en el desarrollo del país que hubo esos cambios radicales en tecnología, ya no era el querosén sino bombonas de gas, querosén, bombonas de gas, fugas de gas, y comenzaron a ver que transformaciones muy serias en el uso de combustible en este sentido, y comenzaron de hecho a salir los primeros deslizamientos en zonas de alto riesgo. Y una de las cosas más difíciles que quizás también creo que lo sentimos todos, es la cantidad de personas fallecidas, que a mí primero me alarmó, ¿no? Por lo menos las primeras personas que yo vi fallecidas en la Cota 905, para mí fue un evento desastroso. Sin embargo, lo atendimos en un solo día, ¿no? Y comencé con un poquito de dolor de los fallecidos y las familias afectadas, comencé a como apartarlo como un evento típico de las lluvias, que no, al principio lo puse como importante, pero lamentablemente lo entendimos inmediatamente, igual que el evento de Katia Lamar, en una fuga de gasolina que prendió la avenida de Armada, este, y prácticamente quedó desalojada toda esa zona de Catialamar, y los que estábamos ahí estábamos asustados. Pues, para mí fue como un evento importantísimo y lo puse como un evento de característica importante, ¿no? Ese proceso me llevó a mí a compartir el Excel como en 10 páginas diferentes para ir sacando la información más interesante, ¿no? Y ese cambio radical del uso tecnológico llevó a la fuga de combustible, a incendios de grandes tanques, por ejemplo Tacoa, a derrames de combustible con explosión, explosiones en vialidad por uso de una maquinaria en tejería. Y bueno, en fin, me tuvo más de un mes, 2 meses quizás haciendo la clasificación y la comparación, y sin embargo se me escaparon unas cuantas, Alejandro. Se me escaparon unas cuantas Claro. sí, sí, se me escaparon unas cuantas justamente porque compartí varias carpetas de Excel para poderlas clasificar. No es fácil. Vemos que Venezuela, el desarrollo que ha tenido fue importante, que venía teniendo es importante, y hoy en día también vinculé los impactos de derrame de hidrocarburos que hacen grandes daños, y lo coloqué también como de gran importancia. Hoy en día, lejos de cumplir cualquier normativa hacia la adecuación del cambio climático, estamos caminando en sentido contrario, ¿no? En nuestro Correcto. país. Bueno, Muy bien. Perfecto, chévere. Muchas gracias, Jorge. En efecto, y bueno, yo creo que es muy interesante el aporte de Jorge porque nos hace ver un elemento que de hecho, discutimos mucho alrededor del decir, ajá, pero siempre que veamos la data, pero es que esto no está listo, pero esto pareciera que le falta, pero en algún momento decidimos, no, pero hay que lanzarse con algo y ese algo no va a estar perfecto, pero ese algo va a ser un kickoff, va a ser un punto de arranque para que, bueno, llegarán las críticas, llegarán las observaciones, mejoraremos, porque como te digo, ningún producto que tú lances en estas bases de datos de eventos históricos va a ser un producto acabado desde el primer momento que tú lo lanzas. Siempre tendrá que estar siendo objeto de mejoras, ¿ok? Entonces, fíjense que la data que nosotros tenemos apunta a unos 225. Esos 2.900, no sé cuántos, finalmente quedaron reducidos a unos 225 este, eventos distribuidos a lo largo del país. Esta es una estadística que muestra estado por estado y los eventos se catalogaron como ustedes los están viendo aquí, ¿verdad? Hay incendios urbanos,
son incendios urbanos, que reitero, de gran magnitud, que generaron gran cantidad de problemas, ¿verdad? Incendios industriales, hidrocarburos, incendios de hidrocarburos, ¿verdad? Accidentes de tránsito, pero accidentes realmente de pantalones largos, ¿no? Con una gran cantidad de un registro muy alto en morbimortalidad asociados a un camión que derramó una cantidad de materiales, o sea, tiene que ser accidentes de tránsito realmente muy grandes. De hecho, solamente hay tres que llegaron a ese nivel que, como para ser incorporados, ¿no? Hay 33 grandes accidentes aéreos sobre los cuales voy a conversar en un instante con quien yo pienso que es el referente más importante de Venezuela en el estudio de estos temas, que es Enrique Martín, de la Organización de Rescate Humboldt. Hay cuatro grandes naufragios. Este es un tema que nos preocupa porque curiosamente yo creo que aquí nos falta experticia. Hemos identificado cuatro naufragios muy importantes que han dejado gran cantidad de pérdidas humanas o que han generado daños importantes, pues. Pero probablemente hace falta un conocedor de esta temática que pueda decir, no, mire, esto hay que mejorarlo, que hay otros eventos importantes. Reitero, esto no es el naufragio de un barquito, de un bote de pescadores que tuvo, no, estos son eventos como grandes, ¿no? En temas de explosiones, hay 31 registradas en el periodo, fugas de materiales peligrosos que han generado grandes problemas, 25, grandes daños asociados a conflictos sociales, hay grandes daños asociados también a accidentes ambientales, en este caso también creemos que la data es pobre porque no la tenemos, ese es un dato que también la gente se guarda, el gobierno es celoso, siempre ha sido así, para que no se sepa un poco lo que se hace mal. Estampidas humanas, que curiosamente hay un par de casos que se han dado, y fallas en infraestructura. Para por lo menos mirar solamente uno de estos casos y entender un poquito las implicaciones y las complejidades que tiene, yo quisiera mencionarles brevemente el tema solo de lo interesante que te consigues en el tema de la relevancia y el análisis de la data, solo vinculado al tema de accidentes aeronáuticos. Y en ese sentido, yo creo que está por aquí Enrique Martén. Me gustaría saber si estás por ahí, Enrique. Aquí estamos, Alejandro. ¿Cómo Excelente, qué estamos? bueno. Bueno, muy bien, siempre un gusto. Enrique, yo creo que es un referente internacional, no solamente nacional, sino internacional en el estudio de este tema. Nosotros, así como tenemos un vínculo muy cercano con ANGOS, también tenemos un vínculo muy cercano con la Organización de Rescate Humboldt para discutir estos temas. Y obviamente el impacto de grandes accidentes aéreos eh, es un tema interesantísimo, pues, de estudiarlo en la historia del país. La data más importante que hay sobre accidentalidad aeronáutica de Venezuela la lleva la Organización de Rescate Humboldt y en algún momento nosotros desarrollamos algunos trabajos de caracterización geoespacial, análisis, inclusive llegamos a hacer unos prototipos de esas aplicaciones que están Dije viendo ahí. que lo La voy a buscar. intención era, Jorge, por favor, silencia el Oh, micrófono. disculpa, disculpa. Entonces, llegamos a hacer algunas aplicaciones para poder mirar un poco dónde se habían dado los accidentes. Pero claro, cuando estamos mirando no accidentes pequeños, como acaba de ocurrir ahorita uno, acabo de enterarme de leer una pequeña avioneta que, bueno, penosamente generó un problema, pero eso no es un evento que puede catalogarse como un gran accidente aeronáutico. Entonces, bueno, nos dimos a la tarea de consultarle a Enrique y entonces surgían preguntas importantes, es decir, bueno, ¿cuándo un accidente aéreo se puede calificar como grande? Y lo otro es, ¿bajo qué criterios uno pudiera definir que un accidente aéreo es más importante o más grande o más devastador que otro? Y bueno, sobre ese tema me gustaría darte la palabra brevemente, un ratico, Enrique, para que nos comentes un poco lo que ustedes han pensado y a las conclusiones a que han llegado alrededor de estos temas, pensando un poco en la historia de esos, creo que son 33 grandes accidentes aéreos que finalmente acordaron que deberían ser los que deberían estar en este registro. Sí.
Bueno, Alejandro, saludos a todos cordialmente. Bueno, fíjate, en Venezuela hasta esta fecha tenemos más de 7.000 accidentes aéreos. Empezando por, hablo de aviones, el primer accidente con una aeronave que fue en 1912, de 1912. Y también tenemos, bueno, el que se tiró allá en Falcón con un ala Rugalo en 1867, si mal no recuerdo. No tengo clara la fecha, pero sé que fue muy 1860 y pico. Por supuesto, él quedó vivo, cayó en una mata de Cují, se raspó todo, pero no todos los accidentes son accidentes importantes. Por supuesto, muere gente y eso es lamentable. Ahí no hay duda de eso. Pero voy a poner un ejemplo. El accidente de West Caribbean, que es el accidente con 160 víctimas, es el mayor accidente aéreo en Venezuela, pero era un avión que no venía a Venezuela, era un avión que cruzaba nuestra región de información de vuelos, o sea, nuestro territorio. Sin embargo, tienes el accidente de Viasa en Maracaibo, donde había una cantidad de personas a bordo, no llegaban a 100 personas a bordo, pero murió más de 40 personas en tierra. Entonces, ese accidente, por la connotación, la cantidad de personas que mueren en tierra, porque el de West Caribbean son 160 que iban a bordo del avión. En tierra no murió nadie, ni siquiera un animal. Devastó una zona allí de árboles, etcétera, pero no hubo un daño considerable a terceros. En cambio, aquí sí hubo daños considerables a terceros. Entonces, eso es una diferencia que hay que tener en cuenta en esa clasificación. Aquí podría decirte ahorita la audiencia que para ellos un desastre fue la muerte de Renio Tolina en un avión que se estrelló. Pero si te pones a ver, ahí no hubo 10 personas, no llegaron a 6 personas muertas, 7. Entonces, o sea, la cantidad fue mínima. Desde el punto de vista de importancia por el personaje a bordo, pudiéramos decir que tiene una connotación. Pero si vamos al número de víctimas, entonces no la tendría, porque hay aviones pequeños que han muerto 12 personas. O por ejemplo el LED 410 que amarizó en el 281 al norte de Maiquetía, pues cerca de Los Roques, donde murieron muchas más personas que murieron en el accidente real. Esto es una cosa que es compleja, que es difícil, como tú bien lo dices. Lo importante es tratar de ajustarnos a la cifra cercana del total de accidentes. En el caso de aviación, nosotros la tenemos muy cerca y hemos calculado que tenemos un margen de error entre un 5, máximo un 6% de margen de error. Como tú lo dices, nada es preciso. Hay un margen de error, por supuesto. Hay casos que no salen en la prensa, casos expedientes, los expedientes todos se quemaron cuando se incendió Parque Central. Y el reconstruir esta data fue un trabajo muy tedioso, donde trabajó el CEMAC de Guatire, que es una organización voluntaria, trabajó el grupo Rescate Vargas, todos murieron prácticamente en el desastre de Tacoa, y así otros grupos voluntarios que se unieron y sumaron con nosotros para hacer un levantamiento a través de la Hemeroteca Nacional e inclusive las hemerotecas regionales. Y eso es lo importante, construir la data con todo el que pueda contribuir. Usted llega y hay algún accidente que no está registrado y usted lo considera importancia, pues no escriba. Y ahí vamos discutiendo y vamos asociando y uniendo las cosas, que esa es la clave para construir el pasado. ¿Qué ganamos con esto? Bueno, ahí está esa app, la estás mostrando. ¿Qué nos dice la app? ¿Dónde ocurren la mayoría de los accidentes? En la zona de Canaima. ¿Por qué? Porque es una zona turística, en la zona donde hay entrenamiento de escuelas de vuelo, en donde hay mayor cantidad de operaciones, que ocurren en todos lados, sí, pero hay lugares donde puntualmente hay mayor incidencia. ¿Qué significa eso? Que podemos entonces saber que en Canaima nosotros deberíamos tener por lo menos una unidad de respuesta para búsqueda y salvamento, que en Los Roques deberíamos tener una unidad de búsqueda y salvamento para respuesta, y así por el estilo, organizar los pocos recursos que tenemos en las áreas que son más críticas para una respuesta. Igual ocurre con materiales peligrosos de los bomberos, con todas esas escenas que día a día enfrentamos. Tenemos que manejar data estadística para construir un futuro mejor y más seguro para obtener la respuesta en el tiempo adecuado. Excelente. Espero que quede claro todo esto aquí.
Muy bien, excelente, Enrique. Siempre tan Gracias, gracias. perfecto, muy bien. Entonces, en efecto, de eso va. Fíjate que cuando los comentarios de Enrique, entonces, me lleva como a plantearles algunos criterios originales, entonces, a lo que lleva. Cuando definen, bueno, ¿bajo qué criterios vamos a nosotros a registrar eventos en este portal de grandes accidentes tecnológicos? Entonces, bueno, algunos que aparecieron son, primero, obviamente, morbimortalidad. O sea, si son eventos que generaron mucho daño humano, hay que meter. Un segundo criterio era eventos que generaron gran afectación a un gran número de personas. Por lo menos el caso que mencionaba Jorge Molina. Fue una situación que se dio, entonces, bueno, afortunadamente la intervención de los bomberos fue idónea y lo que pudiera haber sido un gran desastre no ocurrió. Entonces, ¿cuántos muertos, cuántos heridos? No hay, pero se desalojó una inmensa cantidad de personas, hubo una situación de alarma muy marcada, entonces eso amerita que se involucre. Un tercero son eventos que generen gran nivel de impacto ambiental. Esos son criterios muy importantes porque, bueno, resulta que te resultan grandes niveles de contaminación en playas, en ríos, ese es un tema que hay que manejar. Y otro tema que también nosotros pensamos es que en algunos casos tú tienes que identificar eventos por la gran trascendencia que tiene la noticia, la información, tanto nacional como internacionalmente. El caso de Reni, que mencionaba ahorita Enrique, por lo menos un tema que nosotros nos involucramos fue el accidente del teleférico de Mérida. Ese es un accidente que se da en el último tramo del teleférico de Mérida y bueno, realmente ahí murieron dos personas, se dio una emergencia con una gente que quedó atrapada, pero fueron atendidas por las organizaciones de rescate, las instituciones de atención de emergencia de allá de Mérida. Entonces realmente, bueno, por dos personas uno pudiera decir no lo metamos, pero realmente en el mundo de la gente que trabaja en el tema de teleférico es uno de los accidentes en teleférico más importantes que se daba en el planeta. Se dio en el teleférico más largo y alto del mundo. Y entonces esos elementos invitan a que ese registro se incorpore. Entonces, bueno, nada, hechas estas aclaratorias, yo quiero mostrarles a continuación, permítanme abrir aquí, espero que eh, la dirección de la página en donde hemos ubicado esta esta data, ¿ok? Me gustaría tener certeza de que si vamos a ver la página web, a ver, ok, están viendo que está cargando eh, una página web que dice Equipo Sigir. Hasta el momento no abierto. Hasta el momento no ha abierto. Entonces déjame, por favor, hacer un ajuste aquí para tener la certeza de que la vamos a poder ver. Un momentico. Ajá, aquí la vemos, ¿verdad? Ok, perfecto. Perfecto, Ahora entonces sí. fíjate. Esta es la página, reitero, estos son bases de datos de interés nacional que deberían estar en un portal solamente para ellas. Y eso comúnmente, bueno, se mantiene en algún espacio institucional. Nosotros no tenemos con quién hacer eso, pero hemos decidido poner estos materiales en nuestra página web. Cuando usted se mete en la página web del SIGIR, puede buscar aquí en la sección de recursos y en la sección de recursos consigue un componente de descarga de documentos, de materiales, eso estamos tratando de irlo incrementando, podcast, material educativo, etcétera. Pero hay una parte que se llama registro histórico de desastres. Usted le hace clic allí y entonces ustedes van a poder ver allí algunos registros que estamos desarrollando, ¿no? Vamos poco a poco, en la medida que podemos. El primero que hicimos es el registro de terremotos más importante de Venezuela. Les invito a que lo visiten, es realmente muy interesante ver qué nivel de destrucción ha habido en la zona más cercana de donde usted está o lo que sea, ¿no? O epicentros o no sé, cosas de ese tipo. Hay un registro de huracanes y tormentas tropicales que todavía no está listo, si se meten allí no lo van a ver, pero tenemos toda la data ya levantada en el marco de un estudio que hicimos el año pasado en una alianza con Mercy Corps en Venezuela y hay más de 150
huracanes, tormentas tropicales, depresiones tropicales que han afectado a Venezuela desde el año 1508 hasta hoy. Y realmente el estudio de eso, inclusive han habido huracanes que han tocado, o sea, han atravesado tierra firme, así como se le meten a los cubanos o a la gente allá en Miami, ¿no? Eso ha pasado en Venezuela, eh, son esporádicos peruanos. Y el que les quiero compartir hoy es este link aquí, se llama Desastres Tecnológicos Más Importantes del País. Entonces, ahí ustedes van a poder ver la página que más o menos describe qué es lo que se hace, cómo se maneja. Hay un primer componente que maneja estadísticas básicas. Tenemos registradas 223 grandes accidentes asociados a actividades humanas en el país. En esta gráfica ustedes pueden ver para cada tipo de eventos de los que les mencioné, incendios urbanos, industriales, explosiones, naufragios, explosiones, cuáles son los que se han dado y cuántos se han dado en cada estado, ¿verdad? Por lo menos incendios urbanos en Lara, grandes incendios, hay tres, mira. Caracas tiene los registros más altos por lejos, ¿verdad? Y tiene prácticamente un poco de todo, ¿no? ¿Verdad? Fallas en infraestructura, los dos casos de accidentes por estampidas humanas, conflictos sociales, 5 casos de grandes accidentes por MAPEL. Este es Caracas, ¿verdad? Pero tú ves el resto del país y tú puedes ver un poco qué es lo que hay en cada uno. Otro tema, yo creo que es el más interesante el recurso ofrece, es este mapa. En este mapa ustedes pueden ver cómo están ubicados esos accidentes y dónde, ¿verdad? Cada uno tiene su simbología, esto es una explosión, esto es un accidente aéreo grande, reitero, todos son grandes eventos, ¿verdad? Esto es un accidente industrial, estos son incendios urbanos, estos son revueltas sociales o nada, creo que este es el porteñazo, si mal no recuerdo, ¿verdad? Que está aquí clasificado. Y entonces ustedes pueden ver en cada uno, para cada caso, por lo menos este que está aquí, claro, entonces te va a mostrar, ¿verdad? Una fuga, esto fue en el año 2010, una fuga de un problema de MAPEL en la mariposa, eh, que bueno, generó problemas, y ahí está el evento, ¿verdad? Si ustedes ven este accidente aéreo, entonces bueno, la escuela aeropostal en 1956 dejó 25 fallecidos, y qué fue lo que ocurrió, eso lo pueden mirar en su... Y así para todo el país, ¿ok? Aquí, no sé, tenemos un evento en el año 98, y entonces tú vas a ver cuál es la descripción, de dónde se saca, etcétera, ¿no? Desde el punto para cada evento. Fíjate, por lo menos aquí hay un caso que es muy icónico, que es este accidente aéreo que se dio una Venza, Yankee Victor 67 Charlie, que tuvo un problema en el aeropuerto de Barquisimeto, ¿verdad? En el año 83, el 12 de marzo, y bueno, dejó 21 fallecidos, 19 heridos, un vuelo comercial. Entonces son cosas que quizás hoy por hoy poca gente se acuerda, solamente conocedores manejan, pero resulta que ahí están, pues son eventos que ocurrieron y fueron eventos importantes, ¿no? Si se acerca, esto está, bueno, como te digo, distribuido para todo el país, para cada uno de los eventos, pueden buscar, pueden ver, pueden eh, hacer análisis, etcétera, ¿no? Existe también, la herramienta también te brinda la posibilidad de hacer una consulta en una base de datos. Aquí tú tienes todos los eventos registrados por tipo, fecha, en qué estado se dio. Esta herramienta es muy útil porque tiene aquí una opción de búsqueda, aquí pone search, entonces tú puedes buscar todos los eventos que ocurrieron en un año o en una zona, ¿verdad? Suponte aquí, no sé, los teques, por decir algo, no sé, no lo tengo previsto. Entonces él dice, hay dos grandes eventos de los que se tienen que fueron registrados en el teque, el estado Miranda. En el año 74 se habla de un incendio importante en una fábrica de colchones que generó muchísimo daño. Y luego en el año 97 hay otro evento de grandes proporciones que destruyó un mercado y no sé qué, ¿verdad? Por lo menos si buscas aquí 1982, entonces vas a conseguir, o 1987, no sé, vas a conseguir entonces, bueno, que en el año 87 lo que ocurrió fue un accidente aéreo
en Bolívar, un avión privado de pasajeros, eh, tuvo un problema, se precipitó a tierra, dejando 10 fallecidos, pero en un vuelo comercial, entonces eso lo convierte en un evento importante. Y así en cada uno, ¿verdad? Eh, Tú puedes hacer búsquedas ahí específicas que te van a brindar datos específicos. Y bueno, un elemento adicional que se muestra, este tema siempre se presta a discusión. Y es muy, sí, se presta siempre a debate, porque bueno, porque este es más importante que otro. Nos pasó con el tema de los terremotos, porque siempre nosotros en esta página tratamos de decir, bueno, ¿cuál es el top 5? ¿Cuáles son los peores eventos que han ocurrido? Y resulta que siempre allí hay discusión. Bueno, pero ¿por qué 1894 es más importante que 1812 o viceversa? Eso siempre es un tema complicado. Pero en este caso nosotros estamos presentando un top 5 de lo que pudiéramos asumir preliminarmente. Seguiremos discutiendo lo que han sido los 5 peores accidentes tecnológicos de la historia del país. En ese caso identificamos el primero como el incendio de Lagunillas de Agua, un incendio realmente muy importante que se registró el 13 de noviembre de 1939, cuando se dio una fuga de petróleo que generó una gran mancha de crudo que se desplazó por el lago y se ubicó debajo de los palafitos que antes habían en Lagunillas de Agua, y horas más tarde eso se incendió. Entonces el número de muertos siempre fue una incógnita. Oficialmente se reconocieron unos 700, pero la gente dice que es imposible, que de hecho se quemaron como 2000 casas. Y bueno, los daños fueron realmente muy marcados. Entonces, esos elementos nos permiten pensar que fue el peor desastre tecnológico en la historia del país. Estamos equivocados probablemente, pero discutamos. La intención es esa. Vamos a ver qué elementos aparecen y cuáles son. Un segundo elemento que aparece es TACOA. TACOA fue un evento que, si bien deja cerca de 200 fallecidos, es un evento que bate varios récords mundiales. El desastre de TACOA es reconocido como el desastre asociado, la explosión asociada a un boilover. Hay que entender lo que es un boilover. Mis amigos bomberos saben mucho de eso, pero es el boilover más mortífero de la historia. No hay un boilover en el mundo que haya matado más gente que el que se registró en la termoeléctrica allá en el caso de lo que ocurrió en Tacoa. Allí también llegué a ver en algún momento datos que decían que es el evento después de los ataques del 9 de septiembre que más bomberos, en el que más bomberos murieron haciendo atención a una situación de emergencia. Esa data no la he conseguido, digamos, con rigurosidad, pero se menciona en algunas fuentes de información. Entonces, bueno, es un evento realmente muy, muy importante. Para el caso venezolano, en el mundo del voluntariado, es el evento que mayor cantidad de pérdidas humanas de voluntarios trabajando en operaciones de apoyo a emergencias y desastres dejó en la historia del país. De hecho, en algún momento pensamos que era importante eh, celebrar, conmemorar de alguna manera esas pérdidas, haciendo del 19 de diciembre el Día Nacional del Voluntariado de Apoyo a Emergencias y Desastres. El tercero que tenemos es el accidente de Grano de Oro, que describía Enrique Martín. Poca gente quizás lo recuerda. Se ocurrió el 17 de marzo del año 69. Y bueno, como tal, como mencionaba Enrique, un avión venía de Maiquetía, tocó Maracaibo, y de ahí seguía hacia Estados Unidos. Y bueno, por un error allí que vale la pena estudiarlo y entenderlo, ese avión tuvo problemas al decolar, al despegar, y cayó sobre una zona urbana. Habían unos 80 y algo de pasajeros en el avión, todos murieron, y se llevó como 70 personas que estaban ahí, en sus casas, pues, ¿no? Ubicados cerca del aeropuerto. Entonces, este es un gran evento también que califica. En el cuarto tenemos la explosión de Tejerías, no solamente por
número de muertos, que mm, fue considerable, sino también, bueno, el impacto que generó ese evento. Y bueno, finalmente el caso de la explosión de Amuay del año 2012. Es importante mencionar, y para esto les voy a pedir un favor, voy a salir brevemente para poder volver a entrar y hacer una corrección aquí. Eh, aquí, ok. Compartir, ajá. Que cada uno de estos 5 eventos viene no solamente acompañado de los datos ahí de la fecha y la imagen, sino que también hay un breve video que de alguna manera describe lo ocurrido y nos hemos encontrado materiales muy interesantes alrededor de estos eventos, ¿no? Que tratamos siempre de que sean materiales muy cortos. Este es un material que son noticias como se cubrió en Estados Unidos. El, el, de- el- este desastre que se dio en Lagunillas, en el evento del 39, eh, bueno, penosamente está en inglés, no está subtitulado, pero ustedes ven lo que quedó de esa población sobre el lago de Maracaibo, unas 2.000 casas, solo un quinto de la población se pudo escapar, y bueno, y está un poco el manejo que se hizo de la emergencia, y es un video, como ustedes ven, de 1 minuto, pero realmente creo que es un documento histórico muy importante, ¿ok? Bueno, perfecto. Bueno, muy bien. Entonces, ya para ir cerrando, un momento, por favor. Ya para ir cerrando, yo les quería entonces mencionar que, compartir aquí, ujú, que, ok, que entonces la intención que tenemos lo último que tiene el portal es, bueno, ya esencialmente es una invitación a participar. Creo que se me cerró. Ah, no, mentira, está aquí. Eh, pues no lo veo, pero bueno, whatever, no importa. Entonces, em, lo que se, lo que se está entonces presentando, entonces realmente recoge este número de eventos. Y lo que nosotros quisiéramos hacer a continuación es, bueno, seguir avanzando en lo que es el último punto que yo les quería mencionar en esta conversación. Y realmente es este tema de, bueno, y ahora, ¿cómo continuar? Ese portal que yo les acabo de mencionar lo pueden visitar ya mismo. Reitero, métanse en la página del SIGIL, busquen en recursos, busquen eventos, grandes accidentes tecnológicos y bueno, ahí van a ver lo que hay, qué se puede hacer y, ¿ok? Entonces, la pregunta, y esta ya es la última lámina que quería compartirles, es, esto que estamos lanzando ya les mencionamos, es un primer paso, entonces la pregunta es, eh, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo podemos seguir fortaleciendo este primer prototipo? ¿Ok? Entonces, yo entiendo que aquí eh, hay cosas que se pudieran hacer en términos de, primero, mejorar los criterios. O sea, ¿cómo mejorar de alguna manera el criterio que se está utilizando? ¿Será que esas clasificaciones de eventos que tenemos son correctas? ¿Hay más eventos de los que deberían haber? O menos de los que deberían haber, cómo pudiéramos mejorar de alguna manera los criterios de qué registrar, qué no registrar o cómo clasificar lo que allí tenemos. También en el marco de esa comunidad de investigación hay otros datos que fíjate, yo les comentaba inicialmente, habían casi 3.000 eventos registrados. De esos 3.000,
se eliminaron prácticamente el 90%, más del 90%, en el trabajo que de alguna manera dirigió el coronel Molina. Entonces el punto es, ¿será útil el resto de la data? Para nosotros en el SIGIR no, porque nosotros esencialmente estudiamos son casos de eventos grandes, pero para poder un poco entender cuál es la evolución de la accidentalidad vial en un estado que alguna persona que quisiera estudiarlo, valdrá la pena entonces hacer algún acuerdo, entregarle la data y que él genere algún aporte y luego de ese análisis entonces se genere un input que enriquezca a esta comunidad de investigadores en el tema, esos son temas que hay que mirar. Otro asunto que yo siento en donde hay mucho trabajo que hacer es en mejorar la calidad de la data. Yo he trabajado en algunos proyectos en otros países sobre este tema, en donde inclusive cada uno de esos eventos amerita alguien que se siente y lo escriba, lo describa adecuadamente, se asesore, lea un poco y genere más que un par de párrafos, que es lo que nosotros le estamos ofreciendo ahorita, una descripción completa, qué se hizo, qué pasó después, qué resultados arrojó la investigación de ese accidente, qué se puede concluir de allí, qué enseñanzas dejó. Entonces, cómo mejorar esa data en el tiempo. Yo creo que eso sería un tema interesantísimo para ofrecer líneas de tesis a estudiantes interesados en este tema o cualquier persona, pues, cualquier funcionario, cualquier bombero, persona vinculada a estos temas que quisiera participar. Para hacer eso, nosotros también tenemos que entender que hay que reconocer ese, esa experticia, ese know-how. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Lo registramos? ¿Generamos algún tipo de acreditación de que esas personas forman parte de la red? ¿Será que vale la pena entonces colocar un punto aparte donde un apartado donde el que quiera buscar información pueda descargar el documento con la autoría de quien lo hizo, obviamente? Esas no son cosas que hizo ni el SIGIR ni AMCOS en Ethereum, sino lo hizo Pedro Pérez o una persona, pues, que entonces, ¿quién es el que investigó eso, no? Lo último que se me ocurre es, bueno, ¿cómo organizar un equipo que pudiera querer trabajar en este tema? Penosamente, aquí no hay ningún tipo de apoyo, no contamos con nadie. No sé si de repente en algún momento algún actor privado, alguna aseguradora pudiera verse interesada en apoyar algunas actividades vinculadas a esto, pero por lo pronto no. Entonces el tema es, bueno, ¿cómo pudiéramos organizarlo? ¿Quién se encarga de qué temática? Por lo menos, de facto, nosotros estamos apoyándonos que todo lo que viene en temas de accidentes aéreos, entonces nosotros hablamos con la Organización de Rescate Humboldt. Pero yo digo, entonces, si son temas que pudieran enriquecer el tema de naufragios, de accidentes navales, ajá, eso ¿quién lo maneja? ¿Cómo? ¿Quién pudiera estar allí? ¿A quién le interesaría poder eventualmente accesar un correo electrónico donde reciba algún aporte o valide, ¿no? Este evento puede entrar o no puede entrar, etcétera, ¿no? Esos son temas que vale la pena manejarlo. Y bueno, la última pregunta, que también es crucial, es, ¿será que vale la pena hacer eso ahorita en el marco, bueno, de la situación que hay, la crisis que existe? ¿Tendrá sentido avanzar en este tema? ¿Podrá ser esto de interés inclusive para algunos actores que no estén necesariamente en Venezuela? Que alguien diga, ah, no, mira, yo creo que nosotros tenemos la data, podemos también apostar a hacer esto en otro país. No sé. Esos son temas que yo creo que son importantes. ¿Por qué? Porque yo creo realmente que el conocimiento histórico, el registro histórico de la ocurrencia de estos eventos es fundamental. No solamente como lo planteaba Enrique, para poder definir dónde y cómo optimizar el recurso. Lo que él dice es totalmente acertado, pero eso también es acertado, por lo menos a la hora de tú definir dónde y cómo hacer inversión o disponer los limitados recursos de unidades especializadas en MACPEL que pudiera tener el país o qué tipo de capacitación debería tener el personal bomberil o el personal de atención de emergencia en función de la recurrencia de los niveles de accidentalidad que se dan en su zona. Hay lugares donde la gente lo que tiene que trabajar es amoníaco, porque la estadística te lo dice, y en otros lugares es cloro, porque la estadística te lo dice.
y en otros lugares serán varios, pero lo que te digo es que la estadística suele ser el insumo fundamental para tú definir dónde y cómo invertir recursos, que siempre serán limitados, para poder enfrentar este tipo de cosas. Entonces, ahí es donde el quehacer de la investigación es tan importante. La gente en el sector académico, que son mis colegas, pues, tienden a pensar que este es un tema de gente muy voluntariosa, muy, muy entregada, muy altruista, que son, bueno, personas que realmente les interesa trabajar por los demás, pero no entienden que ellos son tipos serios. Este no es un tema de investigador. La investigación se hace en la ingeniería, en la medicina, y yo siempre he creído que eso es un error. Yo creo que el mundo de la atención de emergencias y desastres es un tema, un mundo complejísimo, donde hace falta mucha rigurosidad, mucha investigación, mucha gente que escriba, mucha gente que publique. Pero te reitero, hay que romper ese paradigma que no, los bomberos no publican, los bomberos no investigan. Y yo creo que sí tienen que investigar. Quizás no todos. Tenemos que seguir teniendo personal de emergencia que sea bueno operativamente y hagan lo que tienen que hacer. Y esa gente hay que dejarla quietecita, que sigan haciendo lo que hacen, pero es necesario hacerse de un grupo de actores que realmente sientan la necesidad y entiendan la importancia que tiene el hacer investigación y de trabajar en esta temática, porque solamente así lograremos en algún momento propiciar que las decisiones de alta gerencia, de inversión que se hacen en este tema, se justifiquen en data, se justifiquen en data rigurosa y no siga siendo un tema así como un poco en el aire. A mí me parece que este, eso no es correcto y eso es un tema que hay que trabajar. Entonces, alrededor de este tema, ya yo quisiera cerrar. Estas eran las láminas que yo tenía previstas para hoy.